Listo. Ok, entonces, pues nuevamente damos la bienvenida a nuestros participantes en este conversatorio titulado Rostros, Espacios y Actores en la atención a la migración en tránsito irregular por México. Y bueno, tratando de recapitular un poco sobre lo que pudimos charlar ayer con nuestros distintos invitados e invitadas también, podemos rescatar una situación que tiene que ver sobre cuál es la situación de la migración en tránsito y que claro, también poníamos en discusión, ¿no? El uso de esta palabra o de esta categoría de irregular. Cuando lo que aprendimos ayer fue que más que una irregularidad es un tipo de vulnerabilidad en la que las personas están transitando por distintos motivos y que implica pues la interacción entre distintos grupos, actores, espacios, pero también implica tiempos, vivencias y emociones que le dan sentido a esto que llamamos una migración transnacional y que tiene implicaciones globales. Ramón Márquez nos ayudó un poco para entender esta situación del entramado de las ONGs desde lo internacional y lo nacional. También nos llevó a tener un poco de atención en cuál es la dimensión de la crisis migratoria actual frente a la presencia nuevamente de menores no acompañados en la frontera con Estados Unidos y México. Alejandra, maestra antropóloga, ahora encargada del área de cambio estructural en la 72, nos platicaba precisamente de las dificultades, pero también de los buenos momentos que se pueden obtener al momento de tener que incidir con la población alrededor de una casa o un espacio de atención para personas migrantes y evitar estos motivos de violencia, de actitudes racistas, simplemente entender que todos somos iguales, que todos tenemos sueños, esperanzas y también enfrentamos distintas problemáticas, pero no por eso tenemos que actuar de una forma negativa. La compañera Betty del albergue comedor de Cholula, Puebla, nos hablaba, ¿no? Precisamente de cómo con esta experiencia tenida con base en lo que acontece con la pandemia y su relación con instituciones gubernamentales, las cuales les pidieron cerrar el albergue, las llevaron a atender a las personas migrantes fuera de y tener que ir con ellos hacia las rutas, hacia los caminos, lo cual ya se enlaza con lo que nos platicó la señora Norma Romero de las patronas, precisamente que ellas también, si bien tienen tanto tiempo trabajando tal vez de esa manera, recordemos que es muy icónica la forma en las imágenes que se comparten de las patronas dando los alimentos a los compañeros migrantes cuando el tren va avanzando. Pero ahora también nos habla que han logrado establecer un tipo de albergue para mejorar las condiciones de atención. Y bueno, todo esto nos lleva a precisamente un recuento, como de norte a sur, pasando por distintos puntos, la atención es la misma, la problemática es la misma, pero hay formas de atenderla, siempre buscando una mejoría y una ayuda que puede ponerse en este momento como una ayuda humanitaria, pero que tiene implicaciones políticas y sociales y claramente también impacta en el ámbito cultural de cualquier nación que esté en la migración. Me disculpo con el público, hago mención ahorita también rápidamente, el compañero Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano hace unos momentos habló conmigo, no va a poder conectarse, espero yo poder charlar con él en otro día y posiblemente sumemos esa conversación posteriormente a la charla que tendremos hoy. Entonces, doy iniciado este segundo día de conversatorio. Doy gracias a la señora Gaby Hernández de Casa Tochán por estar con nosotros, a Julia desde España y con altas horas ya ahorita de la noche, si no me equivoco, pero está aquí con nosotros. Muchas gracias, Julia. Y Fray Gabriel, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Sé que también ha tenido unos días de bastante actividad y le agradecemos bastante que esté con nosotros. Siguiendo un poco el programa, entonces, si estamos de acuerdo, Gaby, ¿podemos empezar contigo entonces esta conversación?
Claro, Hola Gaby. Bueno, mira Gaby, hola. ya sabes, esta situación es pues conversar, entender, ¿qué nos puedes tú comentar? Antes que nada, sí, claramente, de lo que es Casa Tochán, de lo que hace Casa Tochán, pero sabes que también nos gustaría conocer quién es Gaby, quién es mamá en Casa Tochán y qué significa esto para ti. Vaya, me parece que es muy importante entender este aspecto porque personalmente lo digo, eh, he conocido compañeros migrantes que han pasado por Casa y no hay quien no me hable de mamá Gaby. Entonces, podría ser que nos platiques un poco quién es Gaby. Por favor, Gaby, por favor. Bien, estoy teniendo problemas con el internet. No sé No te preocupes. si voy a apagar la cámara a ver si así está mejor. ¿Sí? Adelante, Gaby, no te preocupes. Bueno, Gabriela Hernández es una soñadora que desde muy joven ha pensado que cualquier trabajo que se haga a nivel social puede cambiar una realidad. Y en base a eso es que pues he trabajado en diferentes necesidades, no solo de nuestro país, sino, bueno, mi formación fue estar apoyando al pueblo salvadoreño en su revolución cuando había muchas dificultades para la población civil. De ahí creo que se desprende todo. Eh, Después pude apoyar un poco a las comunidades zapatistas cuando empezaban a organizarse. Después tuve la oportunidad de estar en pues una demanda muy necesaria, la libertad de los presos de Atenco en la represión que Peña Nieto hizo, ¿no? En el 2006. Y todo esto organizada en el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos, Monseñor Romero. Entonces, bueno, esa soy yo. Pues prácticamente toda mi vida he estado haciendo cosas por cambiar realidades. Llego al albergue de manera muy circunstancial. El problema de la migración realmente es muy fuerte. A nosotros cuando inicia todo el sueño de hacer un albergue, nos invitan organizaciones que ya tenían trabajo con migrantes y nos invitan como Comité Monseñor Romero por tener la experiencia de haber tratado a los solicitantes de refugio salvadoreños que llegaban en los 80s. Y solo por eso nos invitaron, porque habíamos tratado a la población centroamericana. Y, y el comité estaba acostumbrado a tratar a salvadoreños solicitantes de refugio o refugiados, pero es algo totalmente diferente a la migración y sobre todo a los motivos por qué migran actualmente. Iniciamos el proceso con varias organizaciones para conformar Tochán. Por eso, afortunadamente, Tochán es un proyecto muy colectivo, porque se inició con la idea y la necesidad de varias organizaciones. Entonces, estuvimos en esta creación de Tochán, Casa de Refugiados, Casa de los Amigos, Sin Fronteras,
una parte de movilidad humana y una persona de movilidad humana trabajaba en ese momento, pero después salió de ese trabajo, que se llama Mariano Yarza. Mariano Yarza fue el consejero de cómo organizar todo y fue durante 6 años, más o menos, el donante principal de Tochán. Tochán empezó a operar con 6,000 pesos mensuales y dados por Mariano Yarza. Las demás organizaciones que tenían trabajo con migrantes, pero que tenían, por ejemplo, Sin Fronteras era quien recibía a los migrantes en ese momento para hacer todo el papeleo de solicitud de refugio o de solicitar visa humanitaria, porque era el tiempo de Calderón y eran las víctimas de la famosa guerra contra el narcotráfico, los migrantes. Empezaba también OIM a tratar de apoyarlos. Fuimos quienes estaban como con el trato directo con estas personas que venían llegando. Poco a poco cada quien se fue yendo a sus actividades de más tiempo y dejaron al Comité Monseñor Romero con la coordinación del albergue Tochán. Estuvo un tiempo un compañero, Adrián Siriaco, en la coordinación, me parece que como 7 meses. Y en ese momento se estaban de huésped muchas mujeres. Y creo que él no pudo, pues, cargar con esas historias que le requerían también mucho cambio, ¿no? Él estaba acostumbrado más como a planear a largo plazo y ir desarrollando. Y en ese momento yo recuerdo que las mujeres, a pesar de haber sido secuestradas, a pesar de todo lo que habían sufrido en el camino, llegaban al albergue, se recomponían y seguían adelante. Y entonces como que Adrián se quedaba así medio, pues si yo apenas estoy planeando esto, ¿no? O las cuidaba mucho. En fin, que él nos dijo, no puedo, discúlpenme, pero no puedo seguir en la coordinación de Tochán. Y entonces ya no había más y me mandaron a mí. Entonces, por eso digo que muy circunstancialmente estoy aquí. Pero desde que yo llegué, también llegó la ayuda de acompañamiento con voluntarios. Casa de los Amigos en ese entonces se encargaba de acercarnos a voluntarios extranjeros que querían hacer trabajo solidario aquí. Y entonces, bueno, pues gracias a eso empezamos a tener voluntarios, empezamos a tener como más comunicación con los demás albergues. Al poco tiempo que yo llegué, entramos a la red de Redodem, donde estaban en ese entonces, me acuerdo, 25 albergues, no menos, 14 creo, ahora somos 26. Y pues esa relación con otros albergues nos fortaleció como a nosotros, nos enseñó a trabajar y entonces pues empezamos a hacer un trabajo de acompañamiento y pues así seguimos. En ese caminar traté mucho a Norma, estuve mucho relacionada con la 72 porque eran parte de esa, porque además también surgió otra organización, otra red que no se llamó red, se llamó comité, en donde se agruparon todos los padres y monjas que no estaban de acuerdo
con la coordinación de movilidad humana, porque al tiempo que Peña Nieto llega de presidente, también en la iglesia se dan cambios pues no, el obispo responsable cambia y él va muy ligado con la política que desarrollaba Peña Nieto en el tema de migración. Obviamente que no era para beneficiar y para proteger, y entonces las monjas y los sacerdotes que estaban a cargo de muchos albergues deciden salirse. Y entonces se conforma una coordinación que se llama Codemire. Yo les decía el grupo de los padres y monjas rebeldes. Y bueno, pues ahí estuvo Solalinde, ahí estuvo Fray Tomás, la hermana Leti, digo, personajes que siempre fueron muy críticos a las políticas que llevaba el gobierno tanto federal como locales. Y bueno, ahí tuve también un aprendizaje muy fuerte de cómo era llevar la situación de los migrantes. Y eso nos ayudó mucho y nos fortaleció mucho como albergue. El año pasado apenas nos tuvimos que hacer asociación civil porque ya las exigencias del trabajo del albergue nos decía que teníamos que tener una vida propia. No dejamos al comité, digo, yo sigo siendo parte del comité Monseñor Romero, pero sí el albergue tenía que tener una dinámica diferente. Y entonces hace un año empezamos ya una vida todavía más independiente, ya como asociación civil, y se viene la pandemia. Y entonces, bueno, yo no sé si a estas alturas alguien quiera comentar o preguntar algo. Ya me agarré a hablar y bueno, no sé. No te si preocupes, quieren, Gaby. Tú estás sobre tu tiempo normal, no te preocupes. ok. Entonces, se viene la pandemia y viene, pues sí, a causarnos muchos trastornos. Nosotros como albergue, les decía, siempre ha sido sostenido el trabajo por personas voluntarias. La Casa de los Amigos nos trajo el acompañamiento de la Iglesia Luterana Norteamericana y ella nos mandaba cada año un voluntario que trabajaba 8 horas en el albergue, de lunes a viernes, y también al programa alemán AFS, en donde también nos mandaba un voluntario cada año para estar con nosotros igual, de lunes a viernes en horario de oficina. Eso nos dio un gran respiro como albergue para tener personas permanentes, porque no teníamos dinero para pagarle a personal que tuviera atención en el albergue. Entonces, la pandemia hace que las organizaciones saquen inmediatamente del país a sus compañeros. Los voluntarios que tenemos, además de los extranjeros, pues trabajaban y en los trabajos pues les hicieron cuidarse y no podían arriesgarse a venir al albergue y bueno, si tenían algún trastorno de salud, pues ese iba a ser un trastorno también en su trabajo porque ellos estaban cuidados. La cuestión fue que Tochán se quedó sin voluntarios, sin personal que estuviera aquí coordinando y haciendo, porque además yo soy persona de la edad, de la tercera edad, soy obesa y eso me hacía también ser una persona en riesgo. Y obviamente yo también tuve que dejar de venir. Afortunadamente estuvo una voluntaria muy valiente, Sandra, que ella siguió viniendo y también pudimos tener el acompañamiento, tal vez algunas personas la conozcan, de Ana Enamorado, mujer hondureña que perdió a su hijo hace 10 años
que muchas veces encabeza a la caravana de madres que viene de Centroamérica buscando a sus hijos y que pues se ha quedado en México haciendo trabajo de búsqueda de su hijo, pero además de acompañamiento pues a lo que se necesite en el tema de migración. Y yo le comenté que no había nadie en Tochán. Ella, me acuerdo que en su Facebook sacó algo como, pues me siento sola, el encierro está duro. Y yo le dije, no te sientas sola, vente al albergue. Y la verdad es que me aceptó la invitación y entre Sandra y Ana estuvieron coordinando los meses más pesados de Tochán. Se rolaban 15 o 20 días para venir a vivir al albergue. Y gracias a ellas, pues se mantuvo ese tiempo de coordinación y de estar al pendiente de lo que se ofreciera. En junio, los mismos huéspedes nos obligaron a abrir el albergue porque muchos dejaron de trabajar. Nosotros les pedimos que tenían que dejar de trabajar porque nos íbamos a cerrar como albergue y que pues los queríamos seguir atendiendo, pero encerraditos. Aceptaron y bueno, fueron 3 meses. Ustedes saben que la migración viene por necesidad de seguridad, pero también por necesidad económica. Y ellos mandaban dinero a sus casas. Y el hecho de dejar de trabajar ya 3 meses, no, era marzo se cerró, abril, mayo. Sí, 3 meses, en junio tuvimos que abrir para que pudieran salir 6 personas a trabajar. Salían solamente a trabajar, regresaban con muchas medidas, se les dio caretas, se les dio cubrebocas, se les dio gel para que trajeran. Aquí hay una escalera de 35 escalones y entonces ese fue nuestro túnel de salud, porque cuando bajaban tenían que dejar su ropa preparada para cuando llegaran se cambiaran abajo. El sanitizante. Fue muy interesante, pero además en junio Ana tuvo que retomar sus actividades. Sandra pues también ya estaba cansada y aunque siguió viniendo, ya no era el estar permanente en el albergue. Y entonces creo que el reto fue lo que siempre habíamos pensado. Los propios huéspedes tienen que tomar un papel más activo en la coordinación del propio albergue que les está sirviendo, ¿no? Ellos hacen las tareas diario de aseo y todo esto, pero ya la responsabilidad era otra cosa. Llegó Jorge, un hondureño que pues por la pandemia estaba desesperado, había perdido el trabajo, pues ya era difícil pagar la renta, estaba en Guadalajara y estaba pues tan desesperado, su trámite obviamente estaba parado por todo esto. Y era tanta su desesperación que era a través de Ana con otras organizaciones, él llegó a Tochán. Solo decía una noche para después irme a entregar a migración y que me regrese a mi país. Ya estando aquí, yo ya venía en esos días, pues platicamos y le dije, no, como que conociéndolo además, dirigente cultural en su país, activista social, la verdad yo no lo podía dejar ir y entonces lo invitamos a participar con nosotros. Estuvo como 2 semanas de huésped y a la tercera semana lo empezamos a involucrar como responsable de muchas cosas en el, bueno, de todo, encargado de todo en Tochán. Y él y Sandra yendo y viniendo, él aquí permanente, pues sacaron adelante todos esos meses. ¿Y los de la Proco? Ay, entonces, pues empezaron a organizar todo y hoy afortunadamente estamos con el apoyo de él y de ayudando a gestionar esta situación de
pues de mayor coordinación por parte de él como hondureño, como migrante. Afortunadamente ya le dieron el refugio, pero como más activo, ¿no? En la coordinación. Y eso es un sueño que Tochán tiene y un principio, apoyar, hacer una herramienta que saque las cualidades que traen los migrantes, los solicitantes de refugio, y puedan ser hacedores de su propio destino real, ¿no? Si Tochán les sirve, ellos tienen que aprender a coordinar muchas cosas de Tochán. Y yo me da mucha pena, pero tengo que interrumpir un poco mi participación. Espero que ya haya llegado al fin, porque nosotros tenemos ahorita un problema con 2 niños. Nosotros no estamos como tan autorizados a tener niños no acompañados, y la Procuraduría viene a hacer una visita por estos niños y acaban de llegar. Entonces, tengo que ir rapidísimo a atenderlos. Y yo regreso. Espero que mi participación haya cumplido, pero yo sigo pendiente de la actividad y nada más atiendo a estas personas y regreso. Me Claro, disculpan, por favor. no, nada que disculpar, Gaby, adelante, se entiende perfectamente, no te interrumpimos más, te esperamos, si todavía tienes tiempo de volverte a conectar, aquí vamos a estar todavía un ratito más. Bien. Gracias, Gaby. Bueno, siguiendo con esto, precisamente, ¿no? Esto tal vez podría ejemplificar, la participación de Gaby nos ayuda a entender que la dinámica de los espacios de atención a las personas migrantes, a las problemáticas que conllevan una migración de ese tipo, como la que entendemos de irregular, transnacional, documentada, las distintas etiquetas que se les pueden adherir, va acompañada, digamos, de ciertas circunstancias que a veces escapan de las manos. Acabamos de escuchar a la compañera Gaby, una trayectoria bastante larga, bastante implicada en distintas problemáticas más que van desde, pues, de estos tiempos de la guerrilla en El Salvador, la colaboración es entonces, digamos, por su parte como mexicana, pero también cómo se vincula con distintas organizaciones y cómo estas organizaciones dan vida a un espacio como fue, o como es, perdón, Casa Tochán, y que ahora, con toda esta problemática de la pandemia, estamos viendo que se sigue dinamizando, ¿no? Y me parece que algo que rescatar y que se está también viendo en distintos espacios, Fray Gabriel ya nos podrá platicar algo de eso, que es algo que yo tengo un poco más también cercano, la participación de las personas migrantes en estos espacios de atención. Es muy importante saber que las personas migrantes no son entes estáticos, no solamente son personas que reciben ayuda, sino que ellos también ayudan, colaboran, cooperan al mismo tiempo, y eso es lo que hace entender eh, la existencia y el persistir de este sentimiento de migrar, pero también de seguir extendiendo el transcurso de una vida migrante, digámoslo así, tal vez en las pausas o momentos que pueden tener en estos espacios llamados casas, albergues, comedores, etcétera. Bueno, esperemos que Gaby se pueda reunir con nosotros en un momento más, y si no hay ningún otro impedimento, podemos pasar con Fray Gabriel. Fray, si usted ahora puede comentarnos de su experiencia como director del Hogar Refugio para Personas Migrantes, esta casa que se encuentra en Tenosique, Tabasco, para quienes no sepan de este espacio, un municipio fronterizo con Guatemala. Pero bueno, ya Fray Gabriel nos podrá hablar un poco más sobre lo que es la 72. Adelante, Fray, por favor. Gracias. Su Saludos. micrófono, Fray. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos desde la Casa 72.
Hogar Refugio para Migrantes en Tenosique, Tabasco, y especialmente esta conexión con la Facultad de Antropología, de estudios también en la Ciudad de México, y pues hablarles un poco desde nuestra experiencia. 10 años acabamos de cumplir este día 23 de abril como fundación de nuestra casa, y pues en la 72 es todo un proyecto colectivo que vino partiendo desde una espiritualidad franciscana. Yo soy fraile franciscano, que colaboramos en una parroquia ubicada en el centro de la comunidad de Tenosique, y entonces en un proyecto de vida desde hace 50 años notamos que este punto fronterizo, este vértice entre Guatemala y México, empezó a tener el caminar de muchos migrantes centroamericanos. Al principio fue la parroquia, los salones comunitarios donde recibíamos varones, después empezamos a ver que fueron mujeres, después familias, hasta que se logró un proyecto ya más estructurado, que es la fundación de la Casa del Migrante, en un espacio propio, dedicado también con módulos para varones, módulos para mujeres, para niños, adolescentes, el área también específica para la población LGBT, y pues desde nuestras áreas trabajamos en la asistencia humanitaria. Creemos que el camino de toda persona migrante y refugiada es desde una migración forzada, salir de sus países por necesidad, pero van en la búsqueda de una vida digna en un país ajeno. Es toda una esperanza, un caminar en medio de la violencia y del conflicto, pero consideramos nuestra casa 72 como un santuario, un oasis en medio del camino, un santuario donde los pobres tienen un lugar, un espacio. No cobramos absolutamente ningún servicio dentro de la casa, y realizamos nuestra labor humanitaria pues dando 3 comidas al día, proporcionándoles un dormitorio, una cobijas, sábanas, una colchoneta, eh, atendiendo las necesidades sanitarias, atención médica y psicológica, y también dándoles un módulo de comunicación para que ellos puedan hacer llamadas y recibir llamadas con sus familiares. Desde la 72 también apoyamos en el área de derechos humanos, en la atención a víctimas de delito en el camino, en la ruta migratoria. Como sabemos, es muy difícil y hay asaltos, hay violaciones, hay extorsiones, y por parte a veces de grupos de polleros o grupos de delincuentes, o también a veces de parte de las mismas autoridades que están en contubernio, son corruptas. Y el camino migratorio sabemos que es muy difícil. Hay muchas personas vulnerables dentro de la ruta. Por eso, desde nuestra opción de trabajo, tenemos estos ejes de apoyo, de solidaridad y de buscar un cambio digno para estas personas, acompañándolos en el día a día desde nuestro trabajo al interior de la casa y a nivel también local con las comunidades que se encuentran en la ruta migratoria. De tal manera que el migrante no se sienta solo, el migrante no se sienta que es víctima en el camino de un atropello, sino que exija y aprenda a que su derecho tiene que respetarse, y que la migración tiene un derecho también al tránsito libre y digno. Y ellos también son sujetos de una protección internacional. Entonces, desde nuestro albergue ofrecemos este acompañamiento, asesoramiento legal, apoyo médico y psicológico. Sí. Pues este es el espacio de nuestra casa hogar, la 72. Oiga, Ahora, Fray, perdón por interrumpirlo.
Pero ¿nos puede usted platicar también? Yo sé que usted no tiene mucho que empezó a ser el director de la casa, pero en ese sentido, digamos, ¿cómo usted ha percibido desde que, digamos, este proyecto inició hasta la actualidad en la que está usted? ¿Qué tanto ha cambiado el proyecto de la casa, digamos, o en qué tanto, digamos, de sus fundamentos tal vez se han mejorado, ha crecido, se ha diversificado? ¿Qué ha cambiado o tal vez que no ha cambiado? Tal vez usted nos pueda platicar un poco más de eso. Es decir, la 72 es un proyecto, eso nos lo acaba de mencionar, pero como proyecto, ¿cómo ha crecido? Sí, pues como una institución está sujeta a variantes, a modificaciones en el tiempo, en la estructura del trabajo y en el servicio. Yo pienso que al principio la 72 fue un espacio de convivencia y ahora también ha ido estructurándose con el tiempo, profesionalizándose las áreas en este espacio también de respeto colectivo. Pensamos que también ha ido cambiando en una cuestión más participativa, de mayor consenso, de mayor escucha, también en el espacio de los migrantes, que ellos mismos sean los sujetos propositivos de ir modificando nuestras buenas prácticas dentro del albergue. Creemos también que pues ha tenido en el tiempo tres directores la casa, ¿no? Fray Tomás, que estuvo en un principio, que dio todo el origen y la creación, con Ramón Márquez, que también dio esta cuestión de profesionalizar los servicios y las áreas de trabajo. Y a mí me corresponde pues dar continuidad al proyecto desde un aspecto de más humanismo, de más colectividad y de mayor participación. Entonces, pienso que es el mismo proyecto, pero que con el paso del tiempo ha ido abriendo espacios. Yo también tengo el concepto de hacer alianzas con universidades, con organizaciones no gubernamentales, tejer redes con instituciones, de tal manera que no seamos un ente aislado, sino que estemos en redes, trabajando siempre por esta causa común de la movilidad humana. Y en este sentido de la, digamos, del tejer redes, pero también de lo que ha estado aconteciendo actualmente, algo que yo creo que también sería interesante conocer, ¿cómo aconteció este proceso y que aún seguimos en él por la circunstancia del COVID-19, pero este proceso de la cuarentena que, vaya, yo tengo entendido que implicó cierta reorganización, pero también ciertas dificultades, ¿no? Que, que pusieron también en prueba el trabajo de la 72, de los equipos dentro de la 72. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo inclusive, ¿no? Que se vivieron esta parte de las caravanas, una pausa, ahora enfrentando nuevamente este flujo migrante posterior a los eventos climáticos, pero todavía con esta carga de, pues, por la cuestión del COVID-19. ¿Qué nos puede decir de eso, Fray Gabriel? Sí, bueno, podemos decir que el año 2020 nos agarró por sorpresa a todos en esta situación de la pandemia que pues en un principio pensamos que era algo muy lejano, después empezamos a ver que era una realidad dentro de nuestro municipio, dentro de nuestro estado Tabasco y también dentro de nuestro albergue. Entonces estuvimos también pensando que era algo pasajero, muy rápido, y luego nos dimos cuenta que esto fue alargándose, fue postergándose, y entonces tuvimos que ir creando nuevas dinámicas de atención y de servicio dentro del albergue. Eh, Pensamos que hubo mucho soporte de esta Organización Internacional de Médicos Sin Fronteras. Entonces, en alianza con ellos, fuimos creando nuevos protocolos de atención humanitaria desde los circuitos de revisión al ingreso, desde los síntomas, desde el área de aislamiento, y tuvimos que también en un momento decirle a las personas que estaban en el albergue que teníamos que
entrar a una etapa de aislamiento por COVID y que la casa iba a estar cerrada, no iba a recibir más personas en un lapso de tiempo y solo nos íbamos a quedar con los que estuvieran dentro de la casa. Entonces eran aproximadamente 150 personas que estaban en ese momento y tuvimos la libertad de decirles que el que quisiera podía salir libremente a rentar un espacio o retornarse a su país, pero que los que estuviéramos dentro íbamos a entrar a una nueva dinámica de vivir al interior, en aislamiento, en autocuidado, sanitizando las áreas y con mucha protección a partir del equipo de Médicos Sin Fronteras con nuevos circuitos. Entonces era como una paradoja, ¿no? Nuestros migrantes que están acostumbrados a andar en una movilidad, ahora tuvieron que estar estáticos dentro del albergue. Y esto pues fue cambiando nuestra manera de vida y de servicio a través de nuevos protocolos. Sí, yo entiendo que, bueno, ya inclusive el día de ayer también abordando, ¿no? Esta problemática por la cuarentena, los contagios, reorganizaciones, nuevas formas de trabajo. Fray, y con todo esto que nos ha platicado, usted como alguien que obviamente está sumamente implicado con el desarrollo de la 72, con la continuidad del proyecto, pero también este compromiso humano que se debe de reconocer por parte de usted y de todo el equipo dentro de la casa. Pero usted, ¿cómo visualiza? Estamos hablando de cómo visualiza en un futuro la 72. ¿Qué cree que pueda ocurrir en ese sentido de la 72 como un actor, como un espacio de ayuda, como algunos mencionan como unos oasis de esperanza, pero sabemos que los tiempos van cambiando y también sabemos que es difícil hablar, ¿no? Del futuro, no tanto imaginarlo, idealizarlo, pero probablemente usted tendrá una noción, ¿no? De qué puede seguir para la 72 como este espacio de ayuda en los años que nos vienen por delante. Sí, pues como yo te decía, hay cambios epocales, hay situaciones que van empujando nuestra vida y nuestra historia y pues nos van también animando a asumir nuevos retos, nuevas metas, ¿no? Y yo diría que la Casa del Migrante en la 72 de Tenosique está porque hay una necesidad emergente humanitaria de mucha gente que está saliendo de sus países de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, por un desplazamiento forzado, casi obligado, ¿no? Hablamos en un contexto de ilegitimidad política, de desigualdad social, donde no hay oportunidades de trabajo, de tierra, estos factores de cambio climático, por la violencia y el narcotráfico que están desbordados y entonces tienen que salir de su país para encontrar un lugar seguro, un lugar digno donde trabajar. Entonces, lo ideal sería que no existieran estas casas de migrante para que todas las personas pudieran vivir libres y dignamente, ¿no? Pudieran tener un espacio de trabajo, pero mientras esté este contexto migratorio tan complejo, una situación de la migración tan corrupta, los controles migratorios que exigen a través de programas tan enredados, tan complejos también, pues seguirá estando nuestro trabajo de lucha y de defensa en favor de las personas víctimas en el camino. Siguen habiendo retenes, siguen habiendo operativos de detenciones arbitrarias en el camino. Sí, el INM con la Guardia Nacional deportando miles de personas. Nosotros consideramos que la frontera sur es un muro virtual del muro norte que se encuentra en Estados Unidos y que es el mismo proceso de detención, de decir, no queremos que pasen por aquí. Hay fuerzas oscuras exigiendo a los gobiernos que la gente no siga saliendo de sus países. Pero pues son programas ilusorios,
son programas corruptos también, donde el mal manejo del dinero pues se lleva quizás a grupos delictivos, a grupos de narcotráfico, a grupos también de militares que manejan esta cuestión económica y que se aprovechan de la situación de los migrantes como moneda de cambio. De tal manera que la 72 seguirá en la lucha mientras haya víctimas de refugio en el camino. Muchas gracias, Fray Gabriel, de verdad, muy, muy emotivas esas palabras, pero ese sentimiento que nos trata de transmitir usted como director, pero que engloba precisamente la existencia del proyecto que es la 72. Bueno, estamos llegando a la mitad de esta actividad, en este día de conversatorio. Eh, Claudia, no tenemos nada de preguntas ahorita. Hola, Eric. No, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues entonces continuamos con esta plática, con esta conversación, las ideas, emociones, experiencias que nos están compartiendo todos. Pasaría yo entonces con Julia, compañera voluntaria que nos acompaña desde España. ¿Qué tal, Julia? Y pues bueno, darte la bienvenida nuevamente y creo que tu participación será algo emotiva porque también va relacionada mucho a algo que a muchos de los jóvenes en ocasiones les causa un poco de curiosidad. Creo que muchas veces por ahí se empieza, que es la cuestión del voluntariado. Pero precisamente también habrá que ahondar lo que hemos platicado algunas veces, ¿no? Como esa idea de voluntariado a veces se idealiza, se llega a romantizar la participación de alguien que hace un voluntariado, dejando de lado cuestiones materiales y emocionales que son bastante importantes, ¿no? En el desarrollo de un trabajo de ese tipo. Pues, Julia, yo pasaría a trabajar contigo, a platicar contigo de esto y pues bueno, dejaría yo que te presentaras. Adelante, gracias, Julia. Gracias, Eric. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, gracias, Eric, por gestionar este espacio y también a la UAM, ¿no? por crear estos espacios de intercambio. Bueno, me presento. Pues como decía Eric, ¿no? Yo fui voluntaria de las 72 desde enero hasta julio del año pasado, entonces con toda la pandemia ahí de por medio. Pero bueno, venía yo ya de trabajar en el ámbito de la atención, ¿no? A las personas migrantes desde distintos ámbitos y perspectivas. Y bueno, la parte del voluntariado es un poco algo que he venido combinando en todo este tiempo, ¿no? Mientras he estado estudiando, realizando trabajo remunerado también, pues es algo que siempre he querido tener ahí presente, ¿no? Y parte un poco pues de la concepción que tengo del voluntariado, ¿no? Como activismo político y como herramienta también de participación, ¿no? En lo social y en lo colectivo. Entonces, bueno, yo comencé trabajando con jóvenes que recién llegaban a Barcelona en esa acogida a adolescentes pues, de 15, 16, 17 años que llegaban solos a Barcelona y trabajando a la vez con el tejido asociativo de los barrios, ¿no? Porque también considerábamos que era importante trabajar en paralelo por dar una acogida digna, ¿no? A partir de ahí, pues ya decido especializarme en el ámbito de la movilidad humana y bueno, combino un poco los estudios con la atención en la frontera norte de Francia. Ya saben que Francia y Reino Unido están muy, muy próximos, hay un canal que conecta bajo el mar y entonces, bueno, eso lo convierte en un punto de tránsito importante, ¿no? Para las personas que vienen pues desde Turquía y por la ruta de los Balcanes en Europa. Entonces, bueno, allí estuve un tiempo también dando atención a las personas que se encontraban allá varadas, porque, bueno, la paralización de las gestiones burocráticas es tremenda en esa frontera y, bueno, pues eso hace que haya presencia de un grupo importante, ¿no? O una población importante de niñez allá varada que espera reunirse con su familia en Reino Unido. En el momento en el que yo estuve allá, que fue pues 2015, 2016, creo que hasta 2017, llegamos a censar allá en el asentamiento informal que había en la playa de Calais hasta 10.000 personas allá.
Entonces, bueno, más o menos informal y había permitido pues, que hubiese cierto acceso a los recursos, ¿no? Teníamos la presencia de Médicos Sin Fronteras, de la Cruz Roja también atendiendo, y en 2016 finales se desmantela este campo y bueno, pues el acceso mínimo que había habido garantizado, ¿no? a los servicios de salud en Francia cae con el desmantelamiento y bueno, también conlleva, ¿no? el incremento de la violencia institucional y policial contra las personas que migraban. Y bueno, después me vuelvo a Barcelona y combino también, ¿no? lo que ha sido el trabajo remunerado para mí desde mi experiencia como psicóloga y mi formación en migraciones, pues el trabajo por una parte en una fundación dando atención a personas migrantes, tanto familias que ya llevaban tiempo establecidas en Barcelona como personas que llegaban muchas de ellas precisamente de Centroamérica, ¿no? Y eso es algo que compartimos con la ruta migratoria en Tenosique, y es que muchas personas llegan de Centroamérica huyendo de la violencia generalizada. Entonces, bueno, por una parte daba atención a esas personas y lo compaginé también con otra experiencia de voluntariado allá, que era dar atención en el CIE, que llamamos aquí, que es el Centro de Internamiento de Extranjeros, corresponde a lo que son las estaciones migratorias en México. Y bueno, sí, salvando las distancias, ¿no? entre unas y otras en cuanto a reglamento, funcionamiento, lo que sí tienen en común es la opacidad, ¿no? que rodea a estos complejos, estas instalaciones, tanto en España como en México. Allá pues dábamos atención psicosocial a las personas que pedían ser visitadas, teniendo en cuenta pues, el aislamiento, ¿no? que conlleva la privación de libertad. Tanto para contactar con familiares, conseguir documentación en origen, contacto con abogadas, abogados, y además pues servíamos un poco de observadoras, ¿no? de lo que estaba pasando allá, porque es algo que también comparte con las estaciones migratorias en México, es el abuso, ¿no? continuo y cronificado de los derechos de las personas privadas de libertad allá en las estaciones migratorias. Entonces, bueno, combinábamos esa parte de apoyo jurídico y psicosocial con la observación y la denuncia de casos con vulnerabilidades añadidas. Pues, veíamos temas de salud mental, minoría de edad, ¿no? la presencia de niños. En este caso en Barcelona solo eran niños porque no tienen módulo para acoger a mujeres. Pero bueno, se veía pues, chamacos de 14, 15 años que visiblemente eran menores y aún así pues pasaban 2, 3, 4 semanas en una estación migratoria, ¿no? Y muchas veces pues con este acompañamiento psicosocial que viene un poco en ruta, ¿no? Cuando la estación migratoria también forma parte de un punto de tránsito y lo que conlleva, ¿no? Si ha habido vivencias traumáticas en el camino o que han forzado el desplazamiento de la persona, pues desde luego la estación migratoria no es el ambiente ideal, ¿no? para gestionar un proceso de pérdida o de duelo a partir de la pérdida de un familiar, por ejemplo. Y bueno, dime, Eric. No, adelante, Julia, no, perdón, sigue tú con tu hilo, no, adelante. Simplemente, pues eso, ya llegando a México, ¿no? En enero del año pasado, de 2020, bueno, me incorporo al equipo como voluntaria de la 72 y un poco, bueno, buscando también ese aprendizaje, ¿no? que nos puede dar otros contextos. ¿Por qué me interesó la 72? Pues un poco por lo que comentaba ahora el Fray Gabriel, ¿no? de ese proyecto para mí diferenciado también con otras casas, pero siempre en conjunto, ¿no? En conjunción con otras casas del migrante en México. Y es bueno, ese trabajo horizontal, ¿no? que también invita a la participación de las personas que se alojan, ¿no? en la casa. Yo sí que tengo una sensación muy, muy visceral de la casa, de mi paso por allá, y es pues que ninguna semana la casa era igual, ¿no? O sea, cada semana la casa se sentía distinta, y creo que es un poco precisamente por estas dinámicas, ¿no? de conformación de los espacios a partir de la gente que habita la casa es quien la crea y quien crea las dinámicas, los ambientes que se dan. Entonces, bueno, eso me parece muy bonito de la 72, cómo gestiona la participación, ¿no? tanto en tareas cotidianas como puede ser la guardia, la cocina, como en la parte más de incidencia, ¿no? y su participación y visibilización en espacios conjuntos. Y bueno, por otra parte, pues la horizontalidad, ¿no? también de la casa y
un poco, ayer hablaba Alejandra de esto en la parte de cambio estructural, de cómo se busca también esa relación, ¿no?, con las comunidades en el entorno y la participación pues, en temas del ámbito migratorio, pero también, bueno, esa interrelación entre distintos actores. Y bueno, cuando llego en enero, claro, había 200, casi 300 personas alojadas en la casa. Coincidía pues, con una época de caravana, ¿no?, saliendo de Centroamérica, que suele ser pues los eneros, ¿no?, después de las Navidades. Sí que sale mucha gente en el mes de enero. Y bueno, entonces la casa estaba repleta, ¿no? Mi primer mes allá fue pues atención de las tareas básicas cotidianas de la casa, ¿no?, como podía ser pues el registro de las personas que recién van llegando, la atención también en enfermería, desde mi ineptitud en temas de enfermería, pero bueno, pequeñas curas, ¿no?, o apoyo, acompañamiento de enfermería que se pueda dar a las personas que vienen llegando también. Y bueno, después de un mes inicial pasé a incorporarme al equipo de derechos humanos de la casa, que bueno, se encarga un poco de ese acompañamiento jurídico y administrativo, ¿no?, en los procesos de tanto de regularización migratoria ante la Migra, como también de petición de refugio ante la Comar. Y a la vez se hace también un acompañamiento desde la casa para las personas que hayan sufrido, que sean sobrevivientes y víctimas de delitos en el camino, ¿no?, en el tránsito en México. Oye, Julia, y vaya, claramente, y ahorita nos estás explicando, ¿no? Como, vaya, todo este proceso de tu vida, vaya, o de una parte de tu vida, ¿no? Ya muy relacionada, pues, a tu ámbito profesional, a tus intereses también personales, y que aterrizó finalmente, digo, tal vez en en último momento en la 72. En todo esto, y antes de hacer la pregunta muy relacionada sobre tu experiencia, tal vez sobre la cuarentena, pero ¿sabes qué? Algo que creo que también, y espero yo que nos puedas, vaya, compartir, porque yo sé que puede ser algo bastante íntimo, es ¿cómo te has sentido tú? O sea, Julia, esta chica que viene desde España, pero que ha estado aquí y allá brindando pues parte de su vida, parte de sus emociones, que ha compartido también emociones con otras personas en distintas situaciones. ¿Cómo se siente Julia y cómo te sientes precisamente al hacer este tipo de actividad, refiriéndonos al voluntariado? Porque finalmente has estado en contextos que no son fáciles de abordar. O sea, tal vez para la mayoría de los que estamos interesados en la problemática, en el tema, que lo estudiamos tal vez de frente o tal vez detrás, etcétera, empezamos tal vez a familiarizarnos, ¿no? Pero creo que siempre algo, y recuerdo que en algún momento lo llegué a platicar contigo, ¿no? Y es el hecho de cómo nos sentimos, cómo te sientes, qué es lo que ha transcurrido en tu ser, qué ha cambiado, ¿no? Inclusive qué es lo que ha llegado a transformarse en Julia como esta mujer que, bueno, yo lo pongo así, ya lo dije, ha brindado también parte de su existencia a esta sociedad de una manera, digo, que no es tan fácil de hacer. Bueno, pues los sentimientos supongo que son diversos, ¿no? Como en toda experiencia vital. Lo que sí creo que comparten allá, acá y en distintos contextos, ¿no?, de acogida, de atención a personas en tránsito, es que sí se vive de forma intensa, creo. Bueno, al final pues estás recibiendo a personas en un momento probablemente intenso, ¿no?, de sus vidas, con huidas muchas veces forzosas, a veces buscando la reunión, ¿no?, con familiares, con personas queridas. Entonces, bueno, creo que en estos ámbitos se siente de forma intensa. Es algo yo creo que hay que cuidar, pero que no debería desaparecer. Para mí, el día que yo deje de sentir con las personas con las que trabajo, ¿no?, o con las que atiendo, o el día que ya no empatice, pues será el día que me retire, ¿no? Porque creo que es precisamente lo que da humanidad a la atención y calidad humana. Lo que sí comentabas, ¿no?, que creo que es un aspecto que hay que cuidar,
es precisamente los equipos, ¿no? Las personas que atienden y que realmente están de forma estable dando atención. Porque sí que son ambientes, pues efectivamente, ¿no? Que pueden ser emocionales en muchos aspectos. Y bueno, ahí entra también la parte, yo he intentado aplicar allá donde he estado, pues los conocimientos que tengo en psicología, ¿no? Y también la experiencia en otros grupos de activismo para cuidar un poco, ¿no? O sea, creo que para cuidar a las personas también una tiene que estar cuidada, ¿no? Entonces, sí que es importante para mí gestionar o crear estos espacios de intercambio de emociones con compañeras, con compañeros, para, bueno, también saber un poco cómo nos estamos sintiendo y poder abordar la atención de la mejor forma posible. En el sentido de las 72, pues sí que tratamos de generar estos espacios, ¿no? Que a veces era muy difícil porque, pues como le ha pasado a Gaby en la intervención anterior, ¿no? Siempre va a haber cosas inmediatas que hay que atender, siempre hay emergencias, ¿no? En situaciones o en contextos como estos. Pero es importante, yo creo, también pausarse y saber encontrarse, ¿no? Con las compañeras, con los compañeros, para, bueno, generar estos espacios de confianza y de intercambio más en lo personal, más en lo emocional. Claro, y bueno, ya eso, vaya, es algo que precisamente yo quisiera, ¿no? Que nos abriera, mira, y esto, bueno, dirigido también hacia el público que nos esté escuchando, que nos llegue a escuchar posteriormente. Cuando hablamos de estos espacios de atención, independientemente, ¿no? Si es la casa de migrantes, el albergue, incluso, ¿no? Dependiendo de la región, el país, etcétera. No solamente hablamos de puntos donde se llega y se come o se duerme, es decir, muchas veces tiende a ver todo de forma mecánica. El motivo y uno de los objetivos de este conversatorio con ustedes y con el cual de alguna manera u otra con casi todas y todos he estado preguntando, ¿no? De cómo se sienten o cómo se han percibido dentro de estos espacios, tiene que ver con esto. Es decir, cómo el juego de emociones y de experiencias también le dan sentido a lo que se hace y claramente también a lo que no se hace en estos espacios de atención. Juegan muchas cosas, puede haber, Gaby ya hace rato en su intervención algo nos dejaba ver, ¿no? Puede haber protocolos muy bien hechos para atender, pero posiblemente uno no puede estar en disposición de atender dichos protocolos porque juegan las emociones también. Decía Gaby, ¿no? De las mujeres que llegaban y el compañero que se sorprendía en ese entonces siendo el director de Casa Tochán, de cómo estas mujeres se sobreponían y continuaban su tránsito, ¿no? Que claramente se sale a veces, muchas veces, de los marcos que se tratan de imponer, como tal vez en estos casos como motivos de salud, de cuidados, etcétera. Y frente a esto, en tu experiencia como voluntaria en la 72, Julia, ¿cómo aconteció esta parte de la cuarentena? Porque, vaya, tú la viviste y a lo mejor es algo que ya está ahí, pero nuevamente yo considero que no fue algo simple. Ya Fray Gabriel también nos estuvo platicando cómo esto también implicó ciertos retos, ciertas reformas, reconstitución de relaciones inclusive, y que actualmente no se siguen todavía viviendo en las 72 de alguna otra manera, pero que esto nos está atravesando. ¿Cómo tú viviste esta parte, Julia? Claro, bueno, es que la pandemia lo ha transformado todo, ¿no? Y la 72, pues no podía ser menos, evidentemente. Bueno, en ese momento fueron, yo creo, semanas de mucha incertidumbre, ¿no? Para todo el mundo, para las personas que estaban alojadas, para las personas que venían llegando, que necesitaron salir, para las personas también que formaban parte del equipo. Pero bueno, creo que es un poco como lo vivió casi todo el mundo, ¿no? A nivel mundial, además. Sí que cambió todo, o sea, cambiaron los ritmos de la casa, muchas compañeras voluntarias tuvieron que regresarse a sus países, ¿no? por el cierre de fronteras. Entonces, bueno, hubo que reorganizar el equipo, ¿no? Como comentaba Fray Gabriel. Y bueno, cambiaron también los flujos migratorios.
Ayer Ramón hablaba también un poco de esto. La pandemia como que lo paralizó todo, ¿no? Y eso creo que nada ha paralizado los flujos migratorios como lo ha hecho la pandemia. Y no ha sido porque alguien construyera un muro 3 metros más alto, sino, bueno, por la situación que se estaba viviendo, ¿no? Claro, acostumbradas igual a recibir personas de sur a norte, comenzamos a recibir personas de norte a sur, ¿no? Se cerró la casa para las personas que estaban allá alojadas de forma estable, porque se consideró que sería la manera, ¿no?, de protegerse frente a la pandemia, pero sí se siguió atendiendo puntualmente de forma separada a las personas que venían en tránsito. Y bueno, lo que nos encontramos en esas semanas fue eso precisamente, ¿no? La frontera norte mexicana blindada por la administración de Trump, la suspensión del derecho al asilo en los puntos fronterizos, y por otra parte también el cierre, ¿no?, de la frontera con Guatemala por parte del gobierno guatemalteco como protección también ante la pandemia. Entonces, bueno, las personas que en ese momento estaban en México en tránsito, ¿no?, pero pasando por México, o bien las personas que habían llegado a la frontera norte y habían sido detenidas por ICE, fueron regresadas, ¿no? Y de la parte norte se trasladó a muchas personas al sur mexicano. Entonces, bueno, nos encontramos con la confluencia de muchos factores, ¿no? Tanto personas que venían detenidas y deportadas por parte de Estados Unidos y con el traslado de la autoridad mexicana en condiciones pues muy precarias y con abusos, reportes de abusos, ¿no?, por parte de las personas que venían trasladadas, y bueno, que fueron botadas a su suerte, ¿no?, abandonadas en la frontera sur. Recuerdo todavía los comentarios, ¿no?, de las personas a las que habían bajado del autobús allá en Tenosique o en Villahermosa, y la migra les había dicho, bueno, agarren monte, ¿no?, porque era imposible hacer ese traspaso a las autoridades guatemaltecas. Entonces, bueno, esas personas quedaron en un limbo, ¿no?, entre fronteras. Nos encontramos también con que a las semanas se estableció, bueno, que las estaciones migratorias eran efectivamente un punto de contagio importante y que las personas que allá se encontraban internadas tenían que ser liberadas, ¿no? Entonces, las personas que habían sido privadas de libertad fueron liberadas de golpe, y nos encontramos con la confluencia, ¿no?, de personas que venían deportadas o a las que la migra había forzado a ir para el sur sin tampoco un objetivo claro, porque no había posibilidad de deportarlas a Honduras ni a Guatemala, dado que la frontera estaba cerrada. Por otra parte, la liberación de muchas personas de las estaciones migratorias, y después también había personas pues, que bajaban, ¿no?, que la parálisis, la paralización de la actividad económica generalizada que trajo consigo la pandemia, pues hizo que muchas personas perdieran el empleo, ¿no? Y algunas de estas personas, que a lo mejor eran salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, decidieron voluntariamente también regresar a sus países de origen. Entonces, bueno, fueron unas semanas de mucha incertidumbre en la que, pues eso, nos encontramos con la confluencia de factores que hacían que las personas, ¿no?, que a nosotras acostumbradas igual a dar atención a las personas que viajaban de sur a norte, de repente era un norte a sur o un no sé para dónde agarrar. Y eso, pues claro, cambió todas las dinámicas de la casa, ¿no? Desde la atención, como comentaba Fray Gabriel antes, la atención separada, ¿no?, para la población que se encontraba alojada de forma continuada en la casa, como para las personas que iban pasando de forma puntual. Y bueno, todo lo que conllevó también la reorganización de la casa. Creo que lo más bonito para mí fue ver y ser partícipe también, ¿no?, de esa implicación de las personas que ya estaban alojadas en la casa, cómo, cómo dieron respuesta también, ¿no? Desde también un poco el miedo y la incertidumbre que teníamos todas al virus, eso pues no impidió que hubiera una respuesta coordinada y solidaria con las personas que venían llegando. Pensemos también que las personas que eran abandonadas en la zona de Villahermosa o Tenosique todavía tenían 60 y tantos kilómetros por recorrer, ¿no? En pleno verano, con mucho calor, a pie hasta la frontera, los que se atrevían a bajar para allá. Entonces, bueno, tuvimos una respuesta por parte de las personas de la casa de proveer, ¿no?, comida, agua para las personas que se encontraban en ruta, y realmente esa solidaridad con el desconocido, la desconocida que viene pasando, pero con la que podemos empatizar y, bueno, desearle lo mejor, ¿no?
y aportar todo lo que podamos para que llegue a casa de forma segura. Julia, con toda esta, vaya, si bien parece que ya quedó en el pasado, eh, y que tú actualmente, ¿no? Que ya resides nuevamente en España, ¿has contemplado hacer nuevamente algún otro voluntariado? Es decir, el voluntariado se vuelve parte de tu misma formación profesional. Y con esto mismo quisiera yo preguntar, ¿tú qué le puedes decir a las y los compañeros que estén interesados en hacer un voluntariado? Y vaya, en los contextos en los que, bueno, tanto tú como yo conocemos, que escapan, ¿no? Tal vez de un voluntariado común, donde tal vez no hay implicaciones tanto de riesgo, no hay implicaciones también de estas conflictos tal vez de emociones, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión. ¿Tú qué podrías comentar sobre ello? Bueno, pues sí, claro que sigo contemplando el voluntariado, ¿no? Como te comentaba, pues para mí forma parte también de la participación social y lo vivo no quizás como un servicio o una dotación de horas, ¿no? A algún proyecto, sino como parte intrínseca también de mi rol en la sociedad y como una forma también de activismo político. Entonces, bueno, claro, no me queda más que animar, ¿no? A las personas que estén considerando o que quizás viven, ¿no? Injusticia o, bueno, distintos contextos, ¿no? De diferenciación, de discriminación, pues por supuesto, ¿no? Invitarlas. Yo creo que, es que tampoco hace falta irse muy lejos, ¿no? Para hacer un voluntariado. Creo también, ¿no? Que el voluntariado no deja de ser un privilegio para las que podemos dedicar una parte de nuestro tiempo, además del que dedicamos al trabajo remunerado, pues tenemos el privilegio, ¿no? De poder contar con una parte de tiempo también para actividades de voluntariado o de activismo. Y eso creo que no hay que olvidarlo. Pero bueno, desde la posibilidad de hacer ese voluntariado, pues creo también que no hace falta irse muy lejos. En España, desde luego, tenemos mucho que hacer y hay muchísimos colectivos. Creo que sí que es ilusionante, ¿no? Ver cómo se están tejiendo nuevas alianzas, tanto en el ámbito de las migraciones como en lo social en general. Y desde aquí pues solo cabe invitar, ¿no? A las personas a que se sumen y al final hagan un ejercicio también de ciudadanía. Sí que creo que es importante también, y sobre todo esto pues desde una perspectiva europea, ¿no? Del voluntariado, el revisarnos antes y durante un voluntariado, ¿no? Siempre que estemos en otros contextos, pues creo que es importante revisar lo aprendido, el privilegio aprendido y de construir muchas cosas, ¿no? De las que hemos aprendido desde siempre para poder construir, ¿no? Y aprender a partir de esto. Muchas gracias, Julia. Pues bueno, eh, como había dicho al principio, tal vez un poco estamos avanzando en el horario. Desafortunadamente nos faltó la participación del compañero Rubén Figueroa, pero ya se explicó hace un momento, vaya, eh, tal vez el por qué no pudo estar con nosotros. Posteriormente, espero yo poder sumar su participación de forma independiente. Eh, pues haciendo una pequeña recapitulación de lo que nos han compartido nuevamente, podemos ver que Julia nos comparte esta experiencia de hacer un voluntariado en un contexto que tal vez en algunos otros ámbitos se puede considerar de riesgo. Trabajar en circunstancias de la migración transnacional, irregular, que está en tránsito por México, colaborar en los espacios como son los albergues de migrantes, las casas de migrantes, conlleva una serie de cuestionamientos desde cómo se siente uno, qué es lo que puede aportar uno, pero finalmente también cómo es el permanecer en un espacio de ese tipo. Yo invitaría a quienes estén interesados en hacer un voluntariado en ese tipo de espacios, que vaya, que lo tomen como una opción, pero que también no lo vean solamente como algo, como una aventura, como una forma de un privilegio de poder dar. Esto implica realmente poner en juego, y como ya nos lo expuso Julia con toda esa experiencia que nos compartió,
inclusive empezar a aprender a situarse uno mismo en una circunstancia que le puede ser totalmente ajena. Pero la experiencia profesional con la que uno puede abordar ese tipo de espacios puede ayudar precisamente a la colaboración y, ¿por qué no?, a hacer más grande este tejido humanitario que buena falta y que, como hemos revisado en la charla que tuvimos con nuestros invitados de ayer, hace falta seguir haciendo más fuerte, seguir ensamblando, seguir creciendo en esta parte. Bueno, ya en este momento, no sé si haya preguntas pues bueno, que van dirigidas desde el chat de YouTube, pero también yo invitaría, ya me parece que ya regresó Gaby, está Fray Gabriel, bueno, Julia, no sé si algo que ustedes quieran sumar, algo que quieran comentar fuera de todo esto que, bueno, ya fue parte de una participación, digamos, ya estructurada, pero algo que ustedes quieran aportar desde y para el público que nos vaya a escuchar. Bien, pues yo quisiera comentar nada más que desde la 72 hemos retomado el año 2021 como nuestra nueva dinámica de colectivo, seguir abriendo nuestras puertas a todas las personas que quieran integrarse al voluntariado desde el servicio de buena voluntad humanitaria y seguir que las personas centroamericanas continúan el flujo por esta frontera sur. Continúa también el cuidado en tiempos de medidas sanitarias del COVID. Continúa el golpeteo de la Guardia Nacional y Migración en la frontera sur, pero que seguiremos defendiendo este lugar y seguiremos defendiendo a nuestras personas migrantes desde esta situación de los derechos humanos que sean respetados y pues igual pensamos no bajar la guardia en el trabajo que hemos hecho. Comentaba también que el tren de carga por donde viajaban los migrantes dejó de circular con miras a un tren turístico maya que está haciendo el gobierno de México. Pero esto ha sido también como un impedir el paso de los migrantes sobre el lomo del tren carguero. Y sin embargo, la gente sigue haciendo la ruta a pie, con más peligros en el camino. Pero siguen siendo también personas que van en búsqueda de una mejor calidad de vida y que tienen derecho a un refugio, a vivir en esperanza, a crecer en armonía. Si salen de su país, si salen de su tierra, no es porque lo deseen, es porque hay algo sistémico que los va obligando a dejar esto y a buscar una nueva esperanza. Entonces, nuestro deseo es seguir acompañando a las personas migrantes y seguir brindando este rayo de luz, este rayo de esperanza para compartir nuestra vida con ellos desde Tenosique. Muchas gracias, Fray. Julia, ¿algo tal vez que quieras sumar para finalizar esta parte? Bueno, pues simplemente una reflexión final, ¿no, Eric? Es, bueno, el plantearnos cuántos años tienen que pasar para que esta situación deje de ser una situación de crisis, ¿no?, migratoria. Pasa aquí en España con la frontera sur y pasa también con la concepción, ¿no?, de los flujos migratorios en México, bajo mi perspectiva. Creo que es momento, ¿no?, de asumir que la situación que ya se repite durante años y que además se puede prever, ¿no?, dependiendo un poco de en qué épocas del año se mueve más la gente, cuándo se puede esperar mayor movilidad humana, en qué rutas. Creo que cuando esto deja de ser la excepción,
exige una respuesta institucional a la altura, ¿no? Y creo que es momento también de exigir a las instituciones y a las autoridades que dejen de tratar la movilidad humana como una cuestión de crisis, ¿no? Porque mientras lo tratemos como crisis, estaremos dando respuestas de emergencia, ¿no? Con lo que eso conlleva, pues estaremos poniendo parches al fin y al cabo. Y creo que es importante pasar a esa concepción de, bueno, algo que está aquí para quedarse, algo que es intrínseco, ¿no?, a la misma naturaleza humana y algo que tenemos que acompañar de forma estructural, ¿no?, y con la respuesta institucional que esto exige. Gracias, Julia. Gaby, no sé si tú quieras sumar algo como una reflexión final de la participación que tuviste hoy. Bueno, según yo había leído ahí en el chat que ya había regresado Gaby, pero me parece que todavía ha de estar ocupada con el proceso que tuvieron ahí en casa y que bueno, nuevamente, ¿no? Esto nos habla precisamente de esta dinamización del trabajo, del dinamismo que deben de tener en estos espacios. Fray lo sabe muy bien, Julia ya lo ha vivido también, que hay que atender, ¿no? Que hay que estar siempre al pendiente, pueden surgir imprevistos y que de todas maneras hay que tener siempre, pues más allá de los protocolos, más allá de los formatos, más allá de ciertas formas institucionalizadas, es esta atención humana que da una respuesta de primera mano a los problemas que atienden a las personas que están migrando. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias. Les agradezco su participación, Julia, Fray, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto. Yo les mando un abrazo de parte del equipo del posgrado, de Nancy, de Claudia, que nos están aquí acompañando hoy. También les doy las gracias y pues entonces doy por concluido este segundo día de conversatorio, mandando muchos abrazos y mis mejores deseos para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, chao, buenas tardes. Hasta luego. Adiós, Fray. Adiós, Julia.